Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes, y a mí también, nos va a encantar. Hoy, mis amores, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja de ensueño de la serie Love is in the Air, y en particular, de un momento muy especial, algo que Kerem le hizo recordar a Hande y cómo reaccionó ella. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, chismes jugosos y, por supuesto, mucho amor. Ya saben que en este canal amamos el drama, las historias de amor, y sobre todo, a nuestros actores favoritos. Y hablando de favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel se llevan la corona. Su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Desde el primer episodio, la conexión entre Serkan y Eda nos conquistó a todos, pero lo que muchos no saben, es que esa chispa que veíamos en la pantalla era real. Y hoy, vamos a revivir un momento que nos demuestra que el amor traspasó las barreras de la ficción. Antes de que comencemos y para que no se pierdan nada de todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Y ahora sí arrancamos con el chisme. Todo comenzó como casi siempre con una entrevista. En esta ocasión, Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban promocionando Love is in the Air, y durante la conversación, el entrevistador les hizo una pregunta que, sin saberlo, iba a desencadenar un torrente de emociones. La pregunta, en esencia, era sobre qué era lo que más les gustaba el uno del otro, algo que admiraban. Kerem, con su habitual encanto y su mirada que te atraviesa, comenzó a hablar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de simplemente decir algo genérico, algo que cualquier actor podría decir, Kerem se detuvo un instante como si estuviera recordando algo y luego sonrió. Su sonrisa fue, ¡ay, me muero! Una sonrisa de esas que te derriten. Y entonces empezó a hablar de la risa de Hande. Dijo que le encantaba su risa, que era contagiosa, que era como un rayo de sol. Pero no se quedó ahí. Kerem, con su voz profunda y su tono suave, comenzó a describir la risa de Hande de una manera que, sinceramente, a mí me hizo sentir como si estuviera escuchando una poesía. Dijo que era una risa genuina, que venía del corazón, que era capaz de iluminar cualquier habitación. Y ahí es donde la cosa explotó. Hande, al escuchar a Kerem hablar de su risa de esa manera, reaccionó de una forma que nos demostró, una vez más, que entre ellos había algo más que una simple amistad. En ese momento Hande se sonrojó. Un sonrojo sutil, pero inconfundible. Y luego se echó a reír. Pero no era una risa cualquiera. Era una risa nerviosa, una risa de sorpresa, una risa que denotaba emoción. Y mientras se reía, miraba a Kerem a los ojos, con una mirada llena de cariño y agradecimiento. Fue un momento simplemente mágico. Pero lo mejor de todo, es que esa no fue la única reacción de Hande. Después de que Kerem terminó de hablar, y de que ella se recuperó de su sorpresa, Hande respondió. Y lo hizo de una manera que, de nuevo, nos demuestra lo mucho que se apreciaban. Ella, con una sonrisa radiante, le dijo a Kerem que admiraba su honestidad, su inteligencia y su gran corazón. Dijo que era una persona increíble, y que se sentía muy afortunada de poder trabajar con él. Y aquí es donde el vídeo se pone aún más interesante. Porque este momento, esta pequeña descripción de la risa de Hande por parte de Kerem, fue un recordatorio de algo especial. Fue un recordatorio de los momentos que habían vivido juntos en el set, de las risas compartidas, de las confidencias, de todo el amor que inevitablemente surgió entre ellos. Fue un recordatorio de que a pesar de la fama, a pesar de los compromisos, a pesar de todo, seguían siendo personas con sentimientos. Y es que aunque no lo crean, esta pequeña descripción de Kerem sobre la risa de Hande, hizo que ella recordara, nada más y nada menos que el primer día que se conocieron. Imagínense el primer día. Kerem, con su encanto innato, ya había logrado conquistar a Hande desde el primer momento. Y según lo que se cuenta, todo comenzó con una broma, con una risa, con una conexión instantánea. Fue algo así como, asterisco, y aquí imagínense que hago un gesto de sorpresa, asterisco, el flechazo. Un flechazo en toda regla. Y esta anécdota, la de la risa, el sonrojo y la admiración mutua, nos demuestra que a veces, los pequeños detalles son los que realmente importan. Que una simple descripción, una simple sonrisa puede despertar recuerdos, emociones y reavivar sentimientos.
Y bueno, mis amores, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que este momento entre Kerem y Ande me emociona muchísimo. Ver cómo se admiran, cómo se respetan, y cómo se quieren, es algo que nos hace creer en el amor verdadero. Y aunque su relación no haya durado para siempre, la huella que dejaron en nuestros corazones y en la industria del entretenimiento es imborrable. Otro detalle súper interesante que quiero comentar, es que esta reacción de Ande, este sonrojo y esta risa, fueron capturados por las cámaras. Y eso, amigos míos, nos permitió ser testigos de un momento único, de un momento de complicidad y de amor verdadero. Y es que a veces las palabras sobran. A veces una mirada, un gesto, una sonrisa, pueden decir más que 1000 palabras. Y en este caso, la reacción de Ande al escuchar a Kerem hablar de su risa, lo dice todo. Imagínense ustedes ser el centro de la admiración de Kerem Bürsin. Yo me desmayo. Pero lo más importante es que Kerem con sus palabras, no solo estaba elogiando a Ande, sino que estaba recordando, estaba reviviendo, los momentos que habían vivido juntos. Y eso, mis amores, es algo que solo las personas que se quieren de verdad pueden hacer. Y aquí quiero detenerme un momento porque quiero destacar la importancia de este tipo de relaciones en el mundo de las celebridades. A menudo vemos a los famosos como seres inalcanzables, como figuras perfectas. Pero lo cierto es que detrás de esa fachada hay personas con sentimientos, con emociones, con necesidades. Y ver a Kerem y Ande, dos estrellas de la televisión, mostrarse tan vulnerables, tan humanos, es algo que nos hace sentir más cerca de ellos. En resumen, el momento en que Kerem Bürsin habló sobre la risa de Ande Erçel, y la posterior reacción de ella, fue un momento mágico. Fue un recordatorio de los buenos momentos que compartieron, de la conexión que existió entre ellos, y del amor que sin duda los unió. Fue un momento que nos demuestra que a veces los pequeños detalles, los pequeños gestos, son los que realmente importan. Y hablando de pequeños detalles, quiero compartirles algo que me encanta. En muchas entrevistas y en redes sociales, tanto Kerem como Ande han hablado sobre la importancia de la amistad y el respeto mutuo. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena destacar. Porque aunque su relación amorosa no haya perdurado, la amistad y el cariño que se tienen siguen intactos. Y eso es algo que habla muy bien de ellos. Además, quiero destacar que tanto Kerem como Ande son personas muy profesionales. Y eso es algo que también se refleja en su trabajo. Ambos son excelentes actores, que se entregan por completo a sus personajes. Y eso es algo que se nota en la pantalla. Y hablando de la pantalla, quiero recordarles que Love is in the Air fue un éxito rotundo. La serie, con su historia de amor, con sus personajes entrañables, y con la química innegable de Kerem y Ande, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso, mis amores, es algo que nos demuestra el poder del amor, y el poder del talento. Y ya para finalizar, quiero hablarles un poquito de las reacciones del público ante este momento. En las redes sociales, las reacciones fueron de lo más variadas. Hubo personas que se emocionaron hasta las lágrimas, hubo personas que se alegraron por ellos, y hubo personas que simplemente se sintieron inspiradas por su historia. Y es que la historia de Kerem y Ande es una historia de amor que nos recuerda que el amor verdadero existe. Así que, mis amores, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden, Kerem Bürsin le hizo recordar a Ande algo especial, y su reacción fue inolvidable. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo y por su cariño. Me encanta compartir con ustedes estos temas que nos apasionan. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les gustó? ¿Se emocionaron? ¿Qué es lo que más les gustó de la reacción de Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, más contenido sobre sus celebridades favoritas, y muchos más chismes jugosos, los esperan aquí. Hasta la próxima, bellezas. Los quiero mucho. Chao, chao.